Ok, chicos, muy buen día para todos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el nuevo tema de esta unidad, que son las funciones. Entonces, hemos estado platicando acerca de que la función, ¿verdad? Una función es una porción de código. Una función es una porción de código que tiene un objetivo en particular, tiene una razón de existir, tiene una responsabilidad que llevar a cabo. Eso es una función. Vamos a leer un poco acerca de las funciones antes de entrar aquí a la solución de problemas. Aquí tenemos un vínculo ya. Vamos a ver acá, dice guía de funciones en Python con ejemplos. Entonces vamos a tomar acá lo primerito, ¿verdad? Para ir entrando en contexto acerca de lo que son las funciones. Entonces, si se dan cuenta, dice ahí que una función te permite definir un bloque de código reutilizable, ¿verdad? Esa es una de las palabras que hemos estado mencionando, ¿verdad? Dice que una función te permite definir un bloque de código reutilizable. Cuando hablamos de reutilizable, estamos hablando de que tú puedes crear un componente de software, puedes crear un código que vas a poder utilizar más tarde, ya sea en el mismo programa que estás creando o que puedas utilizarlo más tarde en otros programas. De esa manera vas a poder reducir, para empezar, el tamaño de tu programa, como también vas a poder reducir el tiempo que necesitas para programar. Entonces, vamos a ir aterrizando ya esto. Dice aquí abajo, si bien Python ya proporciona muchas funciones integradas como print y como len, ¿verdad? Estas son funciones Python. A ver quién me dice qué es lo que hace la función print. ¿Para qué sirve print? Escríbame en el chat si quiere o me abre su micrófono para decirme qué es lo que hace print. ¿Qué hace la función print? Como mostrar lo que Efectivamente, aparece en la pantalla. es correcto, ¿verdad? La función print nos sirve para enviar salidas, ¿verdad? Print lo usamos para enviar salidas a la pantalla. Y ahí aparece también la función len, esa creo que no la hemos usado. La función len sirve para obtener la longitud de una cadena de caracteres. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, los lenguajes de programación como tales están creados a través de funciones. O sea, alguien hizo print y alguien hizo len. Ahora, díganme ustedes, chicos, ahí donde tenemos el nombre print y el nombre len, que son funciones, díganme ustedes qué característica ven en común en esos dos nombres. ¿Cómo podemos identificarlos que son funciones? Los paréntesis. Eso es correcto, ¿verdad? Aparece el nombre de la función con paréntesis. Cada vez que usted vea un código, una palabra reservada que incluye unos paréntesis, quiere decir que es una función, ¿verdad? Es una función. Si aparece paréntesis, es una función, ¿verdad? Ese tip téngalo ahí listo para lo que vamos a estar haciendo a continuación. Otra cosa, tenemos aquí, dice, una de las grandes ventajas de usar funciones en tu código es que reduce el número total de líneas. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Reducir el total de líneas va a reducir tu cantidad de trabajo, va a ser más eficiente tu trabajo y también te va a ayudar a que tu programa sea menos pesado, ¿verdad? Hacer aplicaciones que consuman una menor cantidad de memoria. Ahora hablemos un poco acerca de cuáles son las partes que una función tiene. Ahí las tenemos de la línea 1 a la 6. Dice que una función lleva la palabra clave def. ¿Sí? La palabra clave def, cuando utilizas def, lo vas a usar para indicar que vas a crear una función, ¿verdad? Entonces, cuando queramos crear una función, siempre vas a iniciar con la palabra def. Segundo, dice que la función tiene que tener un nombre. ¿Verdad? La función tiene que tener un nombre. Regresemos al ejemplo que teníamos aquí arriba. Díganme ustedes cuál es el nombre de la primera función que me están mencionando ahí arriba. ¿Cómo se llama la función que está ahí? Me refiero a esta, miren. ¿Cómo se llama esta función? Se llama print. ¿De acuerdo? Esta función se llama print y esta función se llama len. Estamos haciendo énfasis en que las funciones tienen que tener un nombre, ¿verdad? Claro está que el nombre que le voy a dar a la función, o sea, yo como programador le voy a dar nombre a la función, a las funciones a las que no le puedo dar nombres, a las funciones que ya tiene creada el lenguaje, ¿verdad? Las funciones que el lenguaje ya trae, pues obviamente traen su nombre propio, ¿verdad? Ahora, las funciones que yo voy a crear, yo les debo dar un nombre. Entonces, cuando yo le dé nombre a una función, voy a tratar la manera de darle un nombre que identifique qué es lo que la función hace. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Marco, ¿cómo vamos hasta ahí?
Bien, profe. Ok, entonces esto es bien importante, ¿verdad? Ustedes sigamos. Luego menciona el paréntesis, mira. Luego menciona el paréntesis. Dice paréntesis y después del paréntesis todavía habla que van 2 puntos, me parece. Déjame ver, dice acá paréntesis y dentro de los paréntesis los parámetros. Aquí hay un punto importante, mira. Dice que adentro de los paréntesis van los parámetros. Los parámetros son los valores, ¿sí? Los parámetros son los valores que yo le debo dar a la función para que la función haga su trabajo, ¿sí? Los parámetros son los valores que yo le voy a dar a la función para que la función haga su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes usan la función print, díganme ustedes qué es lo que lleva como parámetro la función print. Les voy a colocar un ejemplo en el chat. Por ejemplo, si yo coloco así, print, vamos a colocar acá, digamos, hola. Así. Ahí estoy haciendo una llamada a la función print. Estamos, pueden ver el chat, por favor. Ahí estoy haciendo una llamada a la función print. Y entonces lo que está diciéndole a print es que muestre, ¿verdad? Porque print, el objetivo de print es enviar mensajes a la pantalla. Entonces, en este caso, le estoy diciendo que mande hola. ¿Ya? Así de sencillo. Lo que va dentro del paréntesis, entonces, son los parámetros de la función. Si yo le dijera, por ejemplo, voy de nuevo con el chat, vean ahí. Si yo le digo, por ejemplo, print 4, digamos. Entonces, en este caso, le estoy diciendo que muestre 4, ¿verdad? El parámetro sería 4. Lo que quiero que comprenda en este momento es que dentro del paréntesis van a ir los valores que la función necesita para hacer su trabajo. Estamos haciendo el ejemplo con la función print del lado del chat. Tenemos print hola, print 4, ¿verdad? ¿Cómo funciona la función print? Sigamos revisando las características de las funciones. Dice acá ya dijimos que tiene la palabra clave def, ¿verdad? La palabra clave def es el inicio de la función. Cuando la voy a definir, una función tiene un nombre, la función tiene que llevar paréntesis y dentro de los paréntesis se va a especificar cuáles son sus parámetros, ¿verdad? Los parámetros que va a necesitar. Tome en cuenta que ahí dice que los parámetros podrían ser opcionales, ¿verdad? Los parámetros podrían ser opcionales. O sea, quiere decir que una función podría o no llevar parámetros. Luego en la línea 4 dice que van los 2 puntos. Esos 2 puntos saben ustedes que son los 2 puntos que van a continuación del paréntesis cuando vamos a empezar a definir la función. Luego dice, en la línea 5, dice algún bloque de código para ejecutar, o sea, la porción de código que la función debe realizar. Y por último tenemos la sentencia de retorno, que también es opcional. Entonces, si nosotros tenemos una función, quiere decir que la función tiene algo que hacer. Entonces, ese algo que la función tiene que hacer, muy probablemente necesite que yo le dé algunos parámetros. Necesita que yo le dé algunos parámetros. Y entonces la función me va a devolver una respuesta cuando haya concluido el trabajo, cuando haya realizado las acciones que yo necesito que haga. En un ejemplo metafórico podría ser, imagínese usted que yo tengo un robot y necesito que este robot, por ejemplo, avance 10 pasos. Entonces, la función ahí, ¿cuál creen ustedes que sería? En el ejemplo sería avanzar. Cuando yo le doy la orden avanzar al robot, avanzar sería el nombre de la función y 10 pasos sería el argumento. ¿Me doy a entender? Porque yo al robot le podría decir avanzar 5 pasos o avanzar 10 o avanzar 15. Entonces, la acción de avanzar sigue siendo la misma. Lo que está cambiando, ¿quién es? Está cambiando el parámetro. ¿Me explico? Eso es un parámetro, es el valor que yo le comunico a la función para que haga la acción. Ahora, aquí están mencionando un valor de retorno, ¿verdad? Está mencionando un valor de retorno que también dice que puede ser opcional. Volviendo al caso del robot, podría ser que yo le dijera al robot avanzar 10 pasos, entonces el robot empieza a avanzar los 10 pasos y una vez concluida la acción de haber avanzado los 10 pasos, entonces el robot me podría mandar un mensaje, alguna respuesta, diciéndome que el trabajo está terminado o que ya concluyó, o incluso en algún momento podría mandarme algún mensaje durante el proceso, indicándome que ocurrió algún tipo de excepción, o sea, no pudo llevar a cabo los 10 pasos. ¿Está por ahí, Ángel? Sí, profe, ya volví. Muy bien, Ángel, coménteme
algo ahí sobre lo que estamos tratando. Sí, pues ahorita prácticamente con lo que estoy escuchando y que acabo de entrar, pues de cómo en sí es la sintaxis de la función, o sea, cómo identificamos, como en dado caso usted estaba diciendo las partes del robot, de que avanzara todo eso, identificar principalmente esas palabras de cómo debemos, pues en este caso, repartirlas para la construcción de una función, ¿va, profe? Es correcto, Ángel, es correcto, así es. Entonces, vea, pues vamos a empezar por una función bien básica. Voy a regresar al problema, creo que está aquí estamos. ¿Verdad? Como les decía, este es un modelo didáctico, entonces tenemos que comprender desde algo muy elemental, ¿sí? Desde algo muy elemental para ir construyendo funciones que hagan cosas mucho más grandes cada vez. Entonces, fíjese, pues tenemos aquí el problema 1. Dice ahí, cree una función y aparece acá la palabra suma. ¿Estamos? Cree una función suma. ¿Cómo se va a llamar la función? Suma. Exacto, ahí estamos. La función se va a llamar suma. Y luego dice que devuelva como resultado la suma de dos valores. ¿Se dieron cuenta que les mencioné que cuando se cree una función hay que darle a la función un nombre que ayude a identificar qué es lo que la función va a hacer? Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Esta es una función suma. Ya tengo abierto acá el Python. Déjenme ver, creo que está por aquí. Aquí lo tengo. Vamos a decirle archivo nuevo. Acá estamos. Vamos a acomodar esto por aquí para ver si puedo mantener a la vista el problema y mi código. Aquí estamos. Entonces dice crear una función suma que devuelva como resultado la suma de dos valores que recibe como argumentos. Entonces fíjense en esto, pues voy a colocar la palabra def, ¿verdad? Porque así lo leímos. Dice que cuando voy a crear una función empiezo por la palabra def. A continuación de la palabra def, lo que debo escribir es el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función ahorita entonces? Suma. Se llama suma. Entonces vamos a escribir acá suma, ¿verdad? Mencionaba en lo que leímos que lleva paréntesis. Entonces vamos a colocar aquí el paréntesis y de una vez voy a colocar los dos puntos. Entonces ahí estoy indicando que mi función se va a llamar suma, ¿verdad? Y los dos puntos establecen que ahí es donde va a empezar la función, la implementación de la función. Ahora, ¿qué dijimos que llevaba adentro del paréntesis? Los argumentos. Los argumentos, muy bien. Entonces, fíjense en esto, pues, si yo estoy creando una función que se llama suma, ¿cuántos argumentos creen ustedes que necesita? Dos. Necesita dos. Podríamos decir acá que un argumento podría ser A y el otro podría ser B. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a recibir dos argumentos. Un argumento va a ser A y el otro argumento va a ser B. Entonces, ahora aquí adentro de la suma, en este espacio que tengo acá, ya voy a colocar cuáles son las acciones que suma debería de realizar. Por ejemplo, aquí yo podría decir que una variable que se llame, llamémosla S, y voy a decir que S va a ser igual a A más B. Entonces, en este momento es en el momento que se lleva a cabo el proceso de suma. ¿Estamos ahí? En ese momento es en el que se lleva a cabo el proceso de suma, ¿verdad? Le decimos acá entonces que S es igual a A más B, donde A más B, ¿qué va a hacer? Va a ser cualquier valor que va a ser recibido en el momento que alguien llame a suma. Suma va a ser entonces una función que puede ser llamada desde cualquier programa, desde cualquier lugar, pero cuando sea llamada deberán pasarle dos argumentos. Van a pasarle dos argumentos, un argumento A y un argumento B, los cuales van a ser sumados y entonces ahora ya tenemos la respuesta. Díganme ustedes la respuesta ahí, ¿quién sería? El valor que estamos buscando está representado por la variable S, acá. ¿Estamos? La variable S representa el valor de respuesta de la función. Entonces, en lo que leímos decía que las funciones tienen que tener un valor de retorno. Entonces, en este caso le vamos a colocar return, así, return S. Y damos enter y prácticamente ahí está creada mi primera función, ¿verdad? Revisemos lo que decía el texto. Vamos a trasladarnos. Vean, dice, tiene que tener la palabra clave def, ¿verdad? Tiene la palabra clave def. Déjenme ver si puedo acomodar aquí esto. Aquí lo tengo, vean. Ahí tenemos a la vista un poco el material. Creo que sí se puede ver. Ahí está. Tiene la palabra clave def, miren, def.
def. Un nombre de función. ¿Cómo se llama la función? Se llama suma. Tiene que llevar paréntesis y dentro de los paréntesis los parámetros de entrada. Entonces, en este caso, sus parámetros van a ser A y B, ¿verdad? ¿Qué es lo que la función tiene que hacer con A y B? Los tiene que sumar, ¿verdad? Ese valor de la suma de A y B está contenido en la variable S y entonces el retorno, la respuesta de la función estará en la variable S. Entonces le decimos retorne S. Entonces terminemos de leer acá, dice lleva paréntesis, ahí los vimos, ¿verdad? Dice que los parámetros son opcionales, podrían no ir. Lleva 2 puntos, estos sí fijo tienen que ir, o sea, son estos que están acá, los 2 puntos que indican que ahí va a empezar ya la implementación de la función. Luego dice algún bloque de código para ejecutar, que en este caso sería la línea 4, que es donde está haciendo el proceso de suma. Y por último dice una sentencia de retorno, que en este caso es return S, ¿verdad? Es la respuesta de la función suma. Bien, entonces, así es como se crea una función. Esta es una función muy básica, ¿verdad? Muy elemental, que la estamos haciendo pues para retomar el concepto de función. Se recordarán, chicos, que generalmente nosotros colocamos por acá inicio, ¿verdad? Que es el momento en el que el programa se va a llevar a cabo. O sea, el programa empieza acá, en la línea 10, en este caso, ¿verdad? En este caso, estoy empezando mi programa acá y aquí yo podría hacer lo que yo necesitara. Por ejemplo, algo muy común acá podría ser, por ejemplo, que yo necesito pedir un par de números. Vamos a pedir acá, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, que x es igual, y aquí tendríamos un int input, ¿verdad? Estamos invocando a input para hacer una entrada de un dato. Y voy a decir acá, ingrese un número. Ingrese un número. Vamos a ponerle acá. Ahí está la entrada del primer valor. ¿En qué variable está contenido el valor que van a ingresar, Pato? ¿En qué variable está contenido el valor que va a ser ingresado? En X. En X, muy bien. Voy a pedir un segundo valor, lo voy a pedir en Y. Y vamos a decir, por ejemplo, que Y es igual y decimos acá a int input. Y vamos a decir acá que ingrese un... Vamos a ponerle ingrese otro número. Ingrese otro número. Muy bien, ahí estoy. Entonces tenemos la entrada de los dos números. Y entonces, si yo quisiera calcular la suma de estos números y mandarla a la pantalla, o sea, mandar ese resultado de una vez a la pantalla, entonces aquí podríamos mandar de una vez un mensaje que dijera algo así. Por ejemplo, print. Vamos a mandar a la pantalla, digamos, comillas, la suma de, y voy a mandar el valor de X a la pantalla, ¿verdad? Coma, más, tome en cuenta que ahí lo que estoy haciendo es mandando un mensaje, más, ¿verdad? Vamos a colocar acá el signo de más para que me salga la expresión en la pantalla, la suma de X más, vamos a mandar aquí el valor de Y, ¿verdad? Para que salga el mensaje, la suma de X más Y, y vamos a colocar ahora aquí coma y un signo de igual. Esto es para que salga en pantalla así, para que salga el mensaje así. Lo vamos a probar hasta ahí porque quiero que vean cómo no he usado aún la función suma. ¿Sí? Aún no he usado la función suma. Aquí lo que yo estoy haciendo es un programa principal en el cual se ingresan dos números y están siendo colocados en la variable X y Y. Ejecutemos aquí a ver si vamos bien. Vamos a decirle run, guardarlo. Vamos a ver dónde guardamos esto. Escritorio, ok, bimestre 4, programación 1, clase 1, suma números. Muy bien. Entonces, ahí lo tengo. Tenemos un error de sintaxis. Vamos a ver qué fue lo que pasó por ahí. Y lo que me está pasando es que me faltan paréntesis tanto acá como acá. Quiero que noten, chicos, quiero que noten cómo el programa se dieron cuenta dónde hizo la ejecución. ¿Notaron eso? El programa no ejecutó nada de la línea 3 a la 5. El programa empezó en la línea 11 y fue donde me marcó el error. O sea, hasta este momento, la línea 3 a la 5, que es la función que hemos creado, no ha tenido ningún uso hasta este momento. Vamos a ejecutar. Ok, entonces ahí estamos. Miren, dice ingrese un número. Vamos a meter aquí un valor, metemos otro valor. Estos valores van a ser ingresados en X y en Y. Y ahí tenemos la suma de 15 más 25 es igual. ¿Estamos hasta ahí, Ángel? ¿Cómo lo ve? Sí, profe, muy bien ahí. Ok, ahora fíjense en esto, pues. Aquí
En la línea 10 a la 13, este es mi programa principal en el cual ingresé los dos valores y de una vez los estoy mandando a la pantalla. Ahora, la responsabilidad de ejecutar la suma, ¿de quién es? De la función suma. ¿Me explico? La responsabilidad de ejecutar la función suma la responsabilidad de calcular la suma es de la función suma. Entonces acá, en mi salida, aquí solamente le voy a colocar coma y entonces hago una llamada a suma. Hago una llamada a suma y le comunico los valores que ingresaron. ¿Los valores en qué variables ingresaron? X y Y. X y Y. Entonces a suma lo que tengo que hacer es comunicarle X y comunicarle Y. ¿Ya? Entonces revisemos qué está pasando acá. Dice ingrese un número. Este número va a ser ingresado en la variable X. Digamos que entra un 3. Ingrese otro número. Va a ser ingresado en la variable Y. Digamos que entra un 2. Entonces dice la suma de 3 más 2 es igual y hace una llamada a la función suma, comunicándole que X y Y, donde X vale 3 y Y vale 2. Entonces, al hacer la llamada, se viene para la línea 3, que es la función suma, y A se convierte automáticamente en 3 y B se convierte automáticamente en 2. Entonces dice en la línea 4, S va a ser igual a A más B, que sería 3 más 2. Asigna el valor de 5 en S y manda de regreso el valor de S. ¿Verdad? ¿Cuánto vale S ahora? Vale 5. Entonces, este return S viene de vuelta al lugar de la llamada, que fue en la línea 13, y sustituye la función, que es esta, por el valor de respuesta de la función. Por lo tanto, cambiaría esto por el número 5. Vamos a hacer la prueba. Ejecutamos. Grabar. Dice ahí, ¿verdad? Ingresa el primer número, dijimos un 3, un 2, y ahí tenemos, miren, la suma de 3 más 2 es igual a 5. Este 3 y este 2 fueron ingresados en X y Y. Cuando la máquina hizo la llamada a la función, mandó el mensaje a través de print a la pantalla, mandó el mensaje 3, mandó el mensaje 2, y acá hizo una llamada a la función suma, que interpretó a X y a Y como A y B, y calculó la suma de esos dos y la mandó de regreso, convirtiéndola en un 5. Muy bien, chicos, fue un gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente video.